Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Quiero que sepas que no estás aquí por coincidencia. Quiero que sepas que estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti. Y sobre todas las cosas, porque te amo. Así que por favor, quédate. Seré breve y conciso, conforme a la palabra de Dios. Bienvenidos, yo soy Esdras Bonarres. Comenzamos. El día de hoy quiero tocar este tema, al cual le voy a titular La prosperidad del que teme a Dios y la falsa doctrina de la prosperidad. Aquellos que creen que las riquezas son un signo de la bendición de Dios, promueven lo que comúnmente se conoce como el evangelio de la prosperidad. El día de hoy está de moda la doctrina de la prosperidad a través de los decretos. Yo decreto, yo declaro, yo llamo a, yo merezco, yo invoco, yo atraigo, y hasta algunos se atreven a decir, yo te ordeno, Dios. Debes estar alerta e identificar y rechazar las enseñanzas del evangelio de la prosperidad, así como el otro extremo, el evangelio de la pobreza. Esta falsa enseñanza del evangelio de la pobreza afirma que el dinero y las posesiones son malas, que los ricos son codiciosos y pecadores, que ser pobre te hace más justo ante los ojos de Dios y que el gasto trae culpa y condena. Entonces nos encontramos con aquellos que dicen que es pecado ser rico o prosperado. Podemos saber que la presencia o ausencia de Dios en el dinero no es la forma en que medimos una bendición de Dios. Los ricos y los pobres tienen algo en común. Te invito a que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 2. Dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Dios, señala Proverbios. Entonces, ¿está Dios en contra de que seamos prosperados? ¿Está Dios en contra de que seamos ricos? ¿Está Dios en contra de que seamos millonarios? Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 25. Fíjate muy bien lo que dice en este versículo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Si tú lees bien este versículo, suena a que los ricos quedarán fuera de la presencia de Dios, o más drásticamente, los ricos se irán al infierno. En el mismo capítulo del libro de Marcos, pero 2 versículos antes, a partir del versículo 23, leemos: Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino del Eterno, de Dios, los que tienen riquezas. Sigue sonando muy drástico, ¿verdad? En el versículo 24 dice que los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Pero Yahshua, Jesús, respondiendo, les volvió a decir: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces ya comenzamos a entrar en contexto. Ahora acompáñame al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Tenemos aquí por subtítulo El rico y Lázaro. Fíjate bien lo que dice. Había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino, ropas solamente que podía adquirir un hombre rico, y hacía cada día banquete con esplendidez, a lo grande. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Era un hombre que estaba en dolor, era un hombre que tenía hambre, era un hombre que era pobre, evidentemente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice el versículo 22. Y murió también el hombre rico y fue sepultado. En el versículo 23 dice: y en el Hades, en el sepulcro, alzó sus ojos, estando en tormentos el hombre rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto con Abraham. Nos encontramos también con otro versículo a favor del evangelio de la pobreza. Esto que te acabo de leer de Lázaro y el hombre rico está a favor del evangelio de la pobreza, porque vimos que el hombre pobre se fue al Hades, al sepulcro, donde es atormentado. Y el hombre pobre se fue con Abraham, el rico a sufrir. Entonces, estos versículos están a favor del evangelio de la pobreza, tal parece. Pero ahora te pido me acompañes al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 20. Fíjate muy bien lo que dice aquí. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, decía: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino del Eterno, de mi Padre, de Dios. Pero vemos que debajo, entre paréntesis de este versículo, ahí en tu Biblia vas a notar que abajo dice Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Te está pidiendo que tomes como referencia, que te vayas a este libro también. Si nosotros seguimos esta referencia y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, fíjate muy bien lo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Cristo estaba hablando de pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos entrando en tema. Ahora te invito a irnos al Salmo 112. Fíjate muy bien lo que dice en este salmo antes de comenzar a leer. Dice: prosperidad del que teme a Adonai, a Jehová, al Todopoderoso, a Yahweh. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Todopoderoso Adonai, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 3, pon atención: bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Para quiénes? Para los que son rectos delante de Dios, para los que andan en sus mandamientos. Y sigue en el versículo 3 y dice: y su justicia permanece para siempre. ¡Wow! Ahora vámonos al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Es la parábola del hijo pródigo. Quizás ya han escuchado esta parábola muchas veces. Y precisamente ahí en esta historia del hijo pródigo, vámonos al versículo 21. Versículo 21, vamos a resumir un poquito esta historia. Dice, y les voy a resumir. Se trata del hijo de un hombre rico
el cual en vida el hombre le heredó a su hijo, a petición de este hijo. Entonces él con la herencia se fue de su casa y malgastó la herencia de su padre. Al no tener que comer, al haberse gastado toda la herencia que su padre le había dado, regresó a casa de su padre. Y vemos en el versículo 21 que dice el hijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies. En el versículo 23 dice: el padre le dijo a los siervos: y traigan un becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Vemos aquí que el padre volvió a compartir su riqueza con su hijo, aun cuando éste había malgastado la herencia. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino de parte del hijo. Lo vemos en el versículo 21. Entonces, pregunto, si tenemos un padre dueño del oro y de la plata, ¿nos querrá ver en escasez? Acompáñame al Salmo 66. Fíjate bien lo que dice, a partir del versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Adonai, nos ensayaste como se afina la plata. Versículo 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos, pesadas cargas. Versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, procesos. Y luego dice ahí: y nos sacaste a abundancia. Y nos sacaste a abundancia. O sea que el Eterno, para sacarte abundancia, primero te va a meter por un proceso. Primero te va a afinar como se afina la plata. Primero te va a meter por el fuego y por el agua, un proceso. Y después, si eres digno, si pasaste estos procesos de la mano de Dios, el Padre te sacará en abundancia. Ahora acompáñame al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. Aquella noche, Dios, el Todopoderoso, Yahweh, se le apareció a Salomón, al rey Salomón, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, Salomón le respondió a Dios: tú has mostrado gran misericordia con mi padre David, y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor, tu promesa, cumple tu promesa a mi padre David, se ha cumplido, tu promesa a mi padre David, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y le dijo Dios a Salomón, le respondió: por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. ¿Quién le dio riquezas a Salomón? El Todopoderoso, el Santo de Israel. Y fíjate bien que encontramos también que Abraham, Isaac y Jacob eran hombres muy adinerados. Se decía que el rey Salomón era el más rico del mundo
y esto como un regalo de Dios. O sea, también nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron muy adinerados. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 3, registra que las mujeres ricas, adineradas, apoyaron el ministerio de Yahshua HaMashiach, de Cristo Jesús en la tierra. Y cuando Yahshua murió en una cruz por nuestros pecados, los hombres ricos y bien conectados pidieron su cuerpo y pagaron para sepultarlo bien. ¿Quiénes? Los hombres ricos. En el libro de Hechos, capítulo 2, leemos que la iglesia primitiva compartió sus recursos, su dinero, sus bienes para cuidar de todos, en Hechos capítulo 2. Entonces, cuando se trata de riqueza terrenal, Dios nunca la condena ni a los ricos, pero advierte que el pecado entra en la ecuación, en este tema, cuando el dinero se convierte en el objetivo final, la búsqueda principal de la vida. Aquí comienza el mal del hombre. En el libro de Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo dice la palabra. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que Dios, no es que el Todopoderoso, no es que Cristo, Yahshua HaMashiach, no te quiere enriquecer. Lo que pasa es que tú no estás preparado. Porque Dios sabe que si tan solo te da un poco, te vas a perder. Y por eso muchas veces no te da esa cantidad, esos bienes, esa prosperidad que tú quisieras. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Jesucristo, Yahshua HaMashiach, declara en el capítulo de Mateo 6, capítulo 6, versículo 24, Mateo, dice que nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Hermanos, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede. Claramente, el problema, hermanos, no es ser rico, millonario, multimillonario, sino la actitud del corazón hacia el dinero. Eso es lo que concierne al Señor. ¿En dónde estás poniendo tu corazón? ¿Para qué te quieres enriquecer? ¿Para glorificar el nombre de Dios? ¿O para querer apantallar a la gente? ¿O para comprarte cosas para tu propio deleite? ¿Para qué te quieres enriquecer? Dios, el Todopoderoso, sabe, puede ver tu corazón. Hay una frase a mí en lo personal que me motivó a leer la Biblia, y es la siguiente: aquel que no lee la Biblia está condenado a que se la interpreten. Hermanos, yo te invito a que leas la palabra de Dios. Todo este mensaje lo saqué y lo hice con mucho cuidado, sin sacar de contexto la palabra, sin sonar conveniente, sin agregar o quitar palabras. Por eso te doy los versículos, por eso te doy los capítulos y los libros, porque quiero invitarte a que tú leas, a que tú mismo te des cuenta de la verdad de la palabra. Porque muchas veces no leemos la palabra y dejamos que cualquier hijo de vecino se presente y nos diga, nos interprete la Biblia según su estado de ánimo,
según su carácter, y nos quedamos con eso, creyendo lo que el hombre dijo, y no vamos a la Biblia, y no lo comparamos con la Biblia, y no vemos si realmente dice eso. Por eso yo te invito, hermano, a que leas la palabra, a que ores, a que seas un hombre, una mujer de oración y te metas a la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, porque para poder entender la palabra de Dios necesitamos el entendimiento del Espíritu Santo que mora en la Biblia, que mora en la palabra, pero tienes que pedirlo. No se trata solamente de agarrar la Biblia y leerla como si fuera cualquier otro libro. Se trata de estar en oración, se trata de meterte con Dios para que sea Él quien te dé la sabiduría y el entendimiento de lo que está escrito conforme a su Espíritu Santo. El problema es que por pereza no leemos la palabra y confiamos en las personas a que nos la interpreten. Muchas veces no sabemos si esa persona verdaderamente tiene comunión con Dios, y quizás así pueda tener discernimiento, temor e interpretación de la palabra de Dios. Hay gente que predica, gente que comparte mensajes, sobre todo ahorita, que está de moda, que estamos en confinamiento. La gente le es muy fácil tomar el celular, una cámara, una computadora y hablar de Dios, sin siquiera tener una comunión íntima con Dios. No, así no debe de ser, hermano. Se trata de vivir una vida íntegra, una vida en santidad, porque la palabra dice, sed santo porque yo soy santo, dice Dios. Se trata de tener una vida de oración, una vida de comunión con el Eterno, para que Él, el Todopoderoso, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, te dé de su sabiduría, de su entendimiento, y sepas leer la Biblia como Él, el Todopoderoso, quiere que la leas. Claramente, el problema no es ser rico, sino la actitud del corazón hacia el dinero. Eso es lo que el Todopoderoso quiere que sepas. Te bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús. Gracias por haber visto el video. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego.